Sí, bueno, bienvenidos a Escuela de Padres Descendencia para Dios, nuestra sesión número 4. Hoy entonces vamos a estar viendo el precio y el fruto del cultivo del carácter en nuestros hijos y las nuevas generaciones. Bienvenidos, qué bueno que estén acá. Sabemos que ustedes lo hacen por fe, igual que nosotros, porque estamos confiando en que ese es el tiempo del Señor para nosotros discipularnos en esta bella labor de ser padres. Dios es bueno, Él siempre llega a tiempo. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar, poner este tiempo delante del Señor, mientras también los demás se van conectando. Padre amado, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Nos disponemos, Señor, a escucharte, a ser enseñados por ti, que nuestro corazón sea hoy en una actitud enseñable, que podamos, Señor, disfrutar y tener gozo en el sumergirnos en el Espíritu Santo, Señor, y en la enseñanza de la verdad. Gracias, Dios, ponemos delante de ti la tecnología, los dispositivos, nuestro tiempo, nuestra familia, Señor, nuestra paternidad y maternidad. Ponemos delante de ti, Señor, eh, estas 2 horas, Señor, en las que queremos acercarnos a tu corazón y escuchar tu voz para nuestro corazón también, Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, entonces también quisiera que tengamos este tiempo de adoración, de alabanza. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el video de esta canción. Y si por favor me confirman que están viendo mi pantalla. A ver. ¿Ahora están viendo? ¿No? Ok, entonces ya Aún voy. no. Vale, ya voy a compartir. Permítanme un segundo. ¿Ya? Nada. ¿Nada? Oh, No, perdón. señor. Pero voy a ver, espérenme un segundito. A ver, ¿qué pasa? A ver, ahora sí. Mm, extraño. Bueno, parece que no lo puedo ver aquí. Ah, no sé por qué no me deja compartir el video. Espérenme un segundito. Una vez más. Ajá. ¿Y ahora? ¿No? No, ¿Nada? señor. No, no se ve. Oh, Señor, a ver, Padre. Señor, ayúdanos. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, si no puedo compartir el audio, entonces voy a poner el video, voy a poner solamente el audio entonces. A ver qué Si pasa. quiere lo proyecto, yo lo tengo acá listo. La canción es una canción, ¿no? Sí, voy a poner el audio entonces. ¿Ahora escuchan? Digno Escucho. y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo
Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Padre, por tu amor, porque tú eres bueno, porque eres soberano, Señor. Reconocemos esta noche tu soberanía sobre tu creación, sobre nosotros mismos, Señor, sobre todo lo que existe, Padre. Tú has estado siempre presente, Señor, desde la eternidad y tu relación, tu comunión con nosotros, Señor, es fiel. Tu pacto es eterno. Nunca dejas de ser, Señor. Reconocemos y te alabamos y te adoramos, Señor, por esa grandeza de ser un Padre que no falla, que no suelta, que no se desanima con nosotros, Señor. Gracias. Te pedimos hoy que nos hables también para nosotros ser como un Padre, Señor, que ama, que es paciente, que da la milla extra, Señor, y que te busca a ti, que te busca a ti, Padre, para recibir la dirección de la paternidad perfecta, Padre. Amén. Amén. Bueno, entonces a los que recién entraron, bienvenidos una vez más, Dios les bendiga. Un saludo. Recordar entonces la constitución de nuestra clase del aula virtual, ¿no? Micrófonos cerrados, a no ser que nosotros les pidamos que lo habiliten para la participación en grupos pequeños y en la sala general. Si se abre un micrófono, por favor, urgente, ciérrelo para que no interrumpa la clase o por ahí para que no vayamos a escuchar su intimidad. Entonces gobierne su micrófono. Ya si usted no lo cierra rápido, nosotros se lo vamos a cerrar. Por favor, las cámaras abiertas en la medida de lo posible, a no ser que tenga alguna dificultad de fuerza mayor. ¿Sí? Es entendible que algunos no puedan, pero si usted puede tener su cámara abierta para que sepamos que están ahí, para honrar también al maestro y a los demás compañeros, acostumbrémonos a eso, a poder tener nuestra cámara abierta. Vemos al hermano Miguel que va en el transporte público con la cámara abierta. Wow. Hermano, tranquilo, si usted allí tiene algún inconveniente para tener la cámara abierta, no hay problema, ya sabemos que está ahí, no se preocupe. Pero los demás que están en la disposición y en el ambiente propicio, háganlo. Participe activamente en los grupos pequeños, tome la iniciativa. El grupo pequeño es para que todas las personas compartan. Si usted entra al grupo, por favor, comparta, participe de lo que nosotros, de los temas que les indicamos. Muy bien, y permanezca hasta el final de la clase. Si usted tiene que salir antes del tiempo establecido, ¿no? Que son 2 horas para Colombia de 7 a 9, Bolivia, Venezuela de 8 a 10, las demás naciones, bueno, 2 horas. Y si tiene que salir antes también por fuerza mayor, déjenos saberlo para no ponerle falla. Bueno, eso es, hermanos. Hoy entonces vamos a escuchar las siguientes 5 cualidades de carácter que vamos a ver. Recuerden que estamos abordando de a 5 en cada clase, 4 en la primera y ahora de a 5, hasta que abordemos las 49 cualidades. ¿Sí? Y luego iremos al grupo pequeño a edificarnos unos a otros allí sobre estas 5 cualidades y vendremos luego a la enseñanza con el maestro Oscar Quiroga, que ya lo tenemos de vuelta, de regreso, después de que estuvo enfermito con su familia. Wow, Dios es bueno y creemos que por las oraciones de todos los hermanos que oraron por ellos, el Señor los sostuvo. Bienvenido, Oscar. Un saludito. Saludo. Un saludo a todos y qué bendición nuevamente estar acá. Siempre se extraña esta costumbre ya de todos los sábados desde el año pasado, pero realmente un privilegio para nosotros hoy nuevamente estar acá conectados. Un saludo a todos y acá veo muchas caras conocidas, a Diana, a Lía, a Miguel, a María Lagos, a Mónica, bien a todos, a mi hermana Ivonne, bien a todos. Entonces, gracias y bueno, vamos a proceder primero a las primeras cualidades de carácter. Estamos viendo 5 y vamos a ver 5 más. Entendemos que estamos haciendo de a 5, ¿sí? Al final del curso vamos a ver las 49, pero nuestro objetivo no es que a través de estas 5 usted ya sepa todas estas cualidades de carácter, sino que las haya escuchado y hayamos podido tener algunas herramientas para poder enseñar a nuestros hijos estas cualidades de carácter. Entonces voy a compartir aquí pantalla y vamos a empezar con la primera. Bien, entonces la primera que tenemos va a ser generosidad, la cualidad de carácter de generosidad. Esta cualidad de carácter
es una cualidad de carácter, no me amplió completamente, pero permítame, voy a mirar a ver si me lo amplió, voy a dejar. No ha entrado todavía. ¿No ha entrado todavía? Ok. No. Entonces, permítame, voy a volver a ponerlo. Si Porque quieres, si quieres, me las compartes tú mientras tanto. ¿Sí? ok. Entonces, a ver si tú la puedes compartir porque no me deja compartir a mí. Entonces, allí parece que ahora sí me la dejo compartir. Exacto. Creo que ahora sí ya. Ya se las estoy proyectando. Ok, listo. Entonces pasemos con la primera, que es generosidad. Generosidad es la primera. Entonces, ¿qué tenemos? Generosidad es nuestra primera cualidad de carácter que vamos a ver hoy. ¿Y qué es generosidad? Entonces vamos a ir a mirar generosidad. Es el fruto del Espíritu para destinar sabiamente los recursos que Dios me ha provisto y así poder darlos libremente a los que tienen necesidad. Es una administración sabia de los recursos. Qué bueno que Dios nos mueva generosidad, ¿sí?, con los que tienen necesidad, pero que no sea una cuestión de emociones, sino que sea realmente una cuestión de que el Espíritu Santo nos inste a eso. Los opuestos de generosidad tenemos, por un lado, la avaricia, la mezquindad, la tacañería, ¿sí? No querer realmente cuando Dios nos habla, ¿sí?, el dar a otros, el ayudar a otros, conservar el dinero. Recordemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando tenemos un amor, ¿sí?, de confianza en el dinero, más no en Dios, entonces empezamos a ser avaros. ¿Sí? Mezquindad es ver el sufrimiento de alguien que tiene necesidad y nosotros tener los recursos para sanar esa necesidad y que Dios nos haya dicho y no querer. Bien. Y el otro puesto, malgastar, ¿sí? Cuando usamos el dinero no en una forma correcta, inclusive damos, pero sin que Dios nos diga, sino solo por emociones. Muchas veces damos al que sí puede trabajar y lo que causamos es un asistencialismo, causamos una dependencia. Bien, a nosotros. Pasemos a la siguiente. Entonces, acá vamos a dar unas clavecitas para enseñar a nuestros hijos acerca de cómo enseñar generosidad. Bien. La siguiente, si te pasó, ¿qué está pasando? Veamos a ver. No pasó la siguiente. Si están viendo la pantalla, ¿pasó? No ha pasado. No, señor. Aquí Yo ya la estoy viendo. no, está compartiendo pantalla Oscar. Tú no, Luis. Oscar, Es que entonces, yo como la había compartido se quedó como cargando. Yo creo que hasta ahora entró. Bien, pero bueno. entonces Ahí ya pasó. Ahora sí ya entró. Entonces, voy a continuar acá con esta. Entonces dice, generosidad. No se puede ver todavía. Oh, ¿no? Se quedó congelada. Si quieren, cierren los dos y vuelves y compartes Cerremos los tu dos. Oscar. Bueno, hagámosle. Ok. Algo pasó porque yo como la cargué y se quedó pensando, luego Luis la compartió y parece que ahora, entonces voy a tratar yo de compartir, que la tengo ya acá, a ver si me funciona. Ahí ya la pueden ver, por favor, si me confirman. no. No, pero, Luis, pero es que tú tienes que dejar de compartir porque sigues tú activo. No, yo ya dejé de compartir. No. Bueno, aquí dice, en la pantalla dice, a ver, que estamos viendo tu pantalla, dice, usted está viendo la pantalla de Herencia Cristiana. A mí me sale que yo veo la pantalla de Oscar. ¿Sí? Ah, bueno, ahora sí ya avanzó. Ya ahora sí tenemos Ok. la de Oscar, listo. Parece que sí, ok. Entonces dice generosidad, enseñe a sus hijos a dar con alegría y con la motivación correcta. Importante, no solo con una motivación incorrecta, sino que ellos realmente vivan la generosidad desde su interior, que sea con alegría y no con obligación, y no porque toca o porque otros lo hacen, ¿cierto? A dar de ellos lo mejor, ¿sí? No siempre, ¿sí?, van a desprenderse lo mejor que tienen, pero sí cuando Dios los lleva a generosidad, que se esfuerzan por dar lo mejor. Enseñar a sus hijos a ser agradecidos con lo que tienen. La gratitud y la generosidad son cualidades de carácter complemento. Cuando nosotros somos agradecidos, fácilmente somos generosos, porque hemos recibido por gracia. Entonces podemos dar lo que nos fue dado por gracia. Entonces fácilmente somos generosos. Entonces es importante ser agradecidos. Y acá voy a hacer un énfasis
Y no solo es, ay, gracias por lo que tenemos, sino realmente somos agradecidos para poder dar con generosidad cuando sabemos el valor, el costo del trabajo que hay con las cosas que tenemos, cuando realmente apreciamos las cosas, no porque nuestra familia sea una familia rica y tenemos de todo, sino porque hay un trabajo detrás de ello. Bien, y así podemos también dar con generosidad. Enséñale a sus hijos a administrar los recursos cuidadosamente. Entre mejor tengamos la administración de los recursos, pues vamos a tener recursos para poder dar con generosidad. Enséñele a sus hijos a estar atentos a las necesidades de los demás. A veces, ¿sí?, nos hacemos los de la vista gorda con las necesidades del mundo. Pero también hay mucha necesidad y el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y aun cuando Él dijo, consumado es, ¿sí?, aún ahí había personas que estaban por ser sanadas, había personas que seguían en pobreza, pero Él dijo, consumado es. Entonces, la generosidad tiene que ver con que Dios te mueva generosidad, pero tú estés dispuesto y listo cuando Dios te mueva generosidad. Veamos la siguiente. Vamos a ver ahora la siguiente. Iniciativa. Esta es una cualidad de carácter que a veces nos pasa mucho en Latinoamérica, tener la iniciativa. Bien, iniciativa, percibir y hacer lo que se necesita antes de que se me ordene hacerlo por las autoridades que Dios me da. Entonces, tiene que ver con que nosotros podamos identificar qué se necesita. Una persona con iniciativa dice, uy, acá se necesita algo, se espera a que le digan, si no lo hace, pero también, ¿sí?, tenemos que controlarnos porque nos podemos ir al extremo de la ansiedad. Y una persona con ansiedad es una persona con demasiadas ideas que no sigue las instrucciones de sus autoridades legítimas. Bien, pero qué bueno que tengamos iniciativa y no desidia, no dejadez, no hay que hacer esto, pero no lo hago, ¿sí? No me importa, es que no, solo me dijeron que hiciera eso, ¿sí? Siento que se necesita hacerlo otro. Entonces es una cualidad de carácter bien importante, que es bueno que nuestros hijos tengan iniciativa. Debemos enseñar a ellos a no postergar para mañana lo que pueda hacer hoy. Wow, este es algo que también nosotros a veces los adultos luchamos con esto, ¿sí? No es dejar para pasado mañana lo que puedo hacer mañana, sino hacer hoy y no dejarlo para mañana. Así voy a entonces adquirir iniciativa. Enseñe a usar sus hijos, a usar el tiempo, enseña a sus hijos a usar el tiempo de la mejor manera. La palabra de Dios nos habla de que debemos redimir el tiempo, inclusive mucho más antes los pagamos. Entonces, qué bueno que usemos el tiempo correctamente. Ahora, hay tiempo para todo, inclusive tiempo para descansar. ¿Bien? Pero que podamos usar el tiempo correctamente, porque a través de la administración del tiempo, entonces vamos a entender que es el único recurso que no podemos, ¿sí?, contar con él de manera completa. Por lo tanto, vamos a tener la iniciativa de hacer lo que nos debemos hacer en el tiempo correcto. Enseña a su hijo a ver la necesidad y asumir responsabilidad de hacer algo. Bien, entonces, que su hijo pueda identificar cuando haya que hacer algo, su hijo pueda ver que él puede hacerlo. De pronto no puede dar toda la solución, pero ¿cómo puedo yo contribuir a esto? Puedo orar, puedo dar, puedo acompañar, ¿sí?, puedo hacer una carta. ¿Sí? Y digo aquí hacer una carta porque recuerdo mucho el ministerio de la voz de los mártires con los niños, y es que los niños, ¿sí?, no podían ir a las cárceles porque pues no pueden entrar los menores de edad a las cárceles, ¿sí?, a visitar a los mártires que estaban encarcelados por la persecución, por la causa de la fe en Cristo. Pero ¿qué hicieron los niños? Que podían escribir una carta, ¿sí? Y eso fue una idea de unos niños, ¿sí? Y Kids of Courage, Niños de Coraje, es un ministerio global de niños, ¿sí?, que animan a los presos por la fe en las cárceles a través de sus cartas y sus dibujos. ¿Bien? Eso fue una idea de un niño, ¿sí? Entonces, ellos pueden ver la necesidad que hay y contribuir con lo que tienen, con lo que pueden hacer a su edad. Enséñale a sus hijos a aprovechar las oportunidades que se presentan en cada momento. Bien, que puedan leer, aquí puedo hacer algo, aquí puedo, ¿sí?, tener esta iniciativa de hacer. Bien, veamos la siguiente, la tercera, regocijo. Bien, una cualidad de carácter que tenemos que conocer un poco más. No es solo la alegría,
sino regocijarnos en Dios. Es el fruto del Espíritu Santo que hace conservar una buena actitud, aun cuando enfrente condiciones desagradables, ¿sí? Ante las dificultades, conservar una buena actitud, ¿sí? No es irnos a la autocompasión y yo soy la víctima en todo y no tengo regocijo, lo que tengo es tristeza, desesperanza, ¿sí? Y quiero autocompadecer. O si no, el inconformismo, la queja continua, ¿no? Nosotros ante las dificultades sabemos en quién hemos creído y sabemos quién ha vencido. Enséñele a sus hijos a sonreír ante la adversidad, ¿sí? Es decir, saber que la adversidad son pruebas, ¿sí? Pero saber que hemos aquí y hemos creído en Dios y Dios nos está llevando a su obra, a unirnos a su obra. Enséñele a sus hijos a no ceder ante el desaliento. A veces nos desalentamos, a veces hay desafíos, ¿sí? Nosotros en esta misión hemos tenido algunos desafíos, ¿sí? Y bueno, pero no nos desalentemos, vamos a seguir confiando en Dios y vamos para adelante. Enseña a sus hijos a tener una vida de alabanza y oración. Qué bueno que podamos disfrutar de Dios, inclusive en el tiempo difícil, ¿sí? Sabiendo que Dios está con nosotros, que aún así, ¿sí? Que hayamos pecado, que hayamos permitido, ¿sí? Que la tentación se señoree sobre nosotros, ¿sí? Aún así podemos arrepentirnos y sabemos en quién hemos creído. Y también cuando no hemos cedido a la tentación y nos ha tocado enfrentar desafíos, entonces en alabanza y en adoración conoceremos ese regocijo de Dios. Enséñale a sus hijos a gobernar, porque el regocijo, ¿sí? No es el desenfreno, ¿sí? Sino el regocijo es tener, ¿sí? Ese gozo, ¿sí? Ese gozo nuevamente, aún así haya dificultades. Bien, entonces regocijo es una cualidad de carácter que también debemos aprender nosotros. Perseverancia, wow, esta es de las cualidades de carácter que más me gustan porque la Biblia lo usa. La Biblia nos dice aquellos que perseveraron, ¿sí? Aquellos que perseveraron con los apóstoles, aquellos que perseveraron con los hermanos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en el ministerio de la palabra, nos dice Hechos 2:42. Entonces, perseverar, ¿sí? Con sus opuestos, ¿sí? Desaliento. Entonces, no, empecé a perseverar y ya no pude y ya no lo logré. Es correcto, no vamos a lograr todo en nuestra vida, pero sí podemos perseverar. De pronto nos tocó perseverar porque tuvimos desafíos y nos tocó acabar después. Mis hermanos otros acabaron a tiempo, pero perseveré y lo logré. Y lo otro es dejadez, ni siquiera intentarlo. La perseverancia nos da, ¿sí? Esto de poder lograrlo. ¿Bien? Y entonces, eso es dejadez. ¿Qué es perseverancia? Resistir pruebas y tribulaciones y actuar como Dios me ordena, sin que ellas me motiven a desistir. Realmente cuando tenemos perseverancia vamos a usar también ese regocijo que acabamos de ver. Enséñale a sus hijos a no darse por vencidos. Lo podemos intentar otra vez, pero eso sí, aseguremos que las órdenes o los mandatos que le estamos dando, ellos estén capacitados para cumplirlos, o al menos estemos junto con ellos cuando haya desafíos. Enséñele a sus hijos a aceptar tanto la instrucción como la corrección. A veces, ¿sí? Nos toca cambiar de rumbo porque no hemos hecho lo correcto, pero podemos seguir perseverando. Por eso podemos animarnos a través también de la corrección. Debemos estar abiertos a ello. Enseñe a sus hijos a no desperdiciar el tiempo, energía y talentos en cosas sin importancia, porque a veces nos distraemos y eso hace que no perseveremos. No nos confundimos con tiempos de descanso, de ocio, ¿sí? De recreación, ¿bien? Pero sí que no nos perdamos de vista, ¿sí? Y eso nos hace que no perseveremos. Enseña a sus hijos a poner el corazón en todo lo que hagan, que se comprometan, ¿sí? En todo, que lo hagamos para Dios excelentemente y así vamos a perseverar. Por último, tenemos puntualidad, una cualidad de carácter que nosotros los latinos también necesitamos, hay que trabajar en ello, ¿sí? Puntualidad. Sus opuestos, impuntualidad, lentitud,
¿sí? No llega a tiempo, es lento, no cumple con, junto con lo que tiene que cumplir, con lo que tiene que presentar, por un lado. Y por el otro lado, desdén, ¿sí? Porque desdén es, ya no me importa. No me importa llegar tarde. En impuntualidad le importa, pero llega tarde. Pero en desdén ya no le importa. Es descarado, ¿cierto? Tiene desdén. Entonces, puntualidad es reconocer la dignidad de Dios en los otros, haciendo lo que es correcto en el momento oportuno. También es una cuestión de dignidad del ser humano, haciendo lo que es correcto cuando debemos hacerlo. Bien. Enséñele a sus hijos a estar en el lugar debido a la hora exacta. Es bien importante el trabajo con los hijos. Los hijos son más, obviamente no se van a vestir tan rápido como un adulto, no se van a poner los zapatos tan rápido como un adulto, y cuando debemos de salir, ¿sí? Pues a veces son más lentos. Pero debemos entonces cuadrar esos tiempos y que ellos sepan, ¿sí? Debemos decirle a qué hora son las citas para que ellos digan, tenemos que llegar a tal hora. Enséñenle a sus hijos a hacer su trabajo con anticipación, no que todo sea a última hora. A veces podemos improvisar a última hora, pero qué bueno que podamos también hacerlo con anticipación. Bien, esto es un desafío en Latinoamérica. A veces tenemos situaciones extras, ¿sí? Hay cosas más difíciles, pero podemos anticiparnos a los hechos. Enseña a sus hijos a planear un horario y cumplir un horario diario, un horario de actividad, y lo puedan cumplir. No un horario para un adulto, no un horario tan pesado, pero que ellos sepan, ¿sí? En el tiempo del día, cuáles son las horas, qué se espera que hagan. Bien, y obviamente dentro de ese horario va a haber un horario para dormir, un horario para descansar, un horario para jugar. Bien, enseña a sus hijos a finalizar las tareas a tiempo. Bien, bien importante, ¿sí? En el caso de mis hijas, ¿sí? María Claudia, la mayor, es súper puntual, se estresa si no entrega una tarea a tiempo, ¿sí? Mientras que mi hija, la de la mitad, Ana Paula, ella es más tranquila, ¿sí? Ella no le importa tanto si entrega o no entrega a tiempo. Entonces, tengo que trabajar con ambas puntualidades. Una porque está en el exceso, ¿sí? Y otra porque está en el defecto, ¿sí? Entonces, tenemos que, ¿sí? Porque aunque tengo que entregar a la hora, está bien, pero no tengo que, ¿sí? Generar ansiedad en mí, ¿sí? Sino que tengo que trabajar a tiempo para entregar a tiempo, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con los hijos esta puntualidad. Es bien importante, ellos no manejan el tiempo igual que nosotros como adultos. Ellos no tienen aún esa imaginación respecto al tiempo, esa medición del tiempo. Tenemos que enseñarles el tiempo. Ellos no saben que son 5 minutos, no lo tienen tan claro. Por lo tanto, trabajemos puntualidad con los hijos. Muchas gracias. Ok, Oscar, Ivonne Quiroga pedía si por favor podías poner la diapositiva anterior que tenías de regocijo, pero la primera. Mientras yo les voy a organizar ya los grupos pequeños, lo que vamos a hacer en los grupos pequeños entonces es hablar de estas 5 cualidades que vimos hoy. Si usted quiere compartir un desafío personal en alguna de estas cualidades allá en el grupo pequeño, lo puede hacer. Si usted quiere edificar a alguien, si usted tiene un testimonio, quiere compartir un desafío con sus hijos, una pregunta allí, háganlo entre ustedes. Confiamos en que el Espíritu Santo está allí y les da la sabiduría, les edifica. Y luego volvemos entonces aquí a la sala principal. Entonces ya les voy a enviar a ustedes la invitación. Por favor, acepte la invitación. Y les vamos a dar 15 minutos para esto. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a hacer 6. Ok. Listo. Acepte la invitación, por favor. Ya les debe estar llegando a cada uno. Bueno, entonces esperamos que hayan tenido también un buen tiempo de retroalimentación, de edificación allí unos con otros. Vamos entonces ahora a pedirles
que se dispongan con sus apuntes, con sus notas, porque vamos a entrar a la clase principal de esta noche. Vamos entonces a ver el precio y el fruto que obtenemos los padres y los líderes cuando cultivamos carácter cristiano en nuestros hijos y en las generaciones. Para hoy entonces nos va a estar apoyando en esta enseñanza el profe Luis Fernando Agudelo. Él también es un maestro ya recorrido y con este tema de carácter, él es muy reconocido a nivel nacional e internacional por este tema, por la enseñanza que tiene de este tema. Él lo ha vivido, él también tiene un fruto, una evidencia con sus hijas, que ya son hijas mayores, y ellas todas se encuentran sirviéndole al Señor. Han dado un testimonio del precio que Luis Fernando y Dilia como padre han pagado también por formar carácter en ellas. Luis Fernando también es director del Colegio Herencia Cristiana en Bogotá, un colegio que sirve al reino de los cielos con el modelo de educación providencial. Y bueno, hoy está aquí con nosotros, para nosotros un privilegio también tenerlo. Adelante, Luis Fer, bienvenido. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por esa presentación. Sí, es un tema que me ha apasionado y parte de lo que hoy les voy a compartir es mi experiencia en este proceso, que no ha sido de la noche a la mañana, es un proceso de años y todavía continúa. Yo estoy convencido de que no acaba. Y creo que la primera vez que compartí con ustedes carácter es hasta la tumba. Pero está de ahí el hecho de que podamos nosotros motivarnos y desafiarnos a vivir una vida en carácter, manifestando a Cristo Jesús. Permítame, quiero colocar, voy a compartir rápidamente, es un video corto, pues ya me gusta todo esto de la semilla, pero para que nos inspiremos. Ok, siempre me admiro, digo, wow, ver videos como estos tan inspiracionales de la obra, de las obras y las maravillas del gran creador, y que a través de la naturaleza nos manifiesta su carácter. Y a través de la naturaleza, en lo físico, nosotros podemos entender esos procesos a nivel del espíritu, espirituales en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar diciendo que la meta educativa del hogar cristiano es establecer el fundamento del carácter cristiano. Dios nos ha puesto a nosotros como padres allí en casa, papá, mamá, establecer esos fundamentos para que nuestros hijos
vayan creciendo y manifestando cada una de estas cualidades que hemos visto durante estas sesiones, para que cada día ellos se parezcan más a Cristo Jesús. Entonces, como padres tenemos una meta, y nuestra meta es preparar a nuestros hijos, es equipar a nuestros hijos, es acompañar a nuestros hijos en este proceso de desarrollo del carácter. Tenemos que prepararlos a ellos para que sean fuertes en el carácter, para que sean aptos en esas etapas futuras donde Dios los va a colocar. Debemos prepararlos en su carácter pensando en la eternidad, para que cuando estemos allá en el Señor y nos pregunte qué hiciste con los hijos que te di, cuál fue la preparación, cómo lo hiciste, que podamos decir, Señor, aquí están mis hijos, mis hijas, y son tuyos, hoy los devuelvo, y a través de este proceso finalmente era para darte gloria y honra, que es lo que nosotros pretendemos. Entonces, este proceso del desarrollo del carácter en nuestro es de ser intencional. Esa es una palabra que yo he abrazado y que cada vez digo, Señor, hay que ser intencionales. Este tema del carácter tenemos que aplicarlo, vivirlo. Yo sé que hay momentos donde no es fácil. Yo sé que hay momentos donde las circunstancias a nuestro alrededor nos distraen. Yo sé que hay momentos alrededor donde no vemos los resultados esperados cuando decimos yo quiero trabajar. En todo este proceso he aprendido que en la medida en que usted es intencional y en la medida que usted da pasos y en la medida que usted trabaja en aquellas áreas donde sabe que necesita trabajar, pues Dios va a estar allí obrando. Pero también estoy convencido que en ese caminar va a venir la prueba, y yo lo llamo la prueba del carácter, y no es para desanimarlos, sino para animarlos. He entendido a este punto de mi vida que las pruebas me ayudan a crecer, que las pruebas me ayudan a madurar, que las pruebas me ayudan más a depender en Dios en todos estos procesos. El trabajar en carácter en casa no es un trabajo solo. La palabra dice, separados de mí, nada podemos hacer. Estoy convencido que el desarrollo del carácter tenemos que tomarnos de las manos del Padre Celestial, del Espíritu Santo, y decirle, ayúdame, ayúdame porque no es sencillo. Ayúdame porque no es fácil. Este tema del carácter emociona a mucha gente. Yo ahora se anuncia un taller de carácter y no sé cuántas personas se inscriben y se emocionan y me escriben, Fernando, envíame todo el material que tengas. Y bueno, sí, chévere por todos esos materiales, pero siempre les animo a que es algo más del corazón, ¿sí? Por eso hablo de la intencionalidad, hablo de realmente tomar una decisión de decirle al Señor, ok, Señor, yo decido caminar en este proceso y decido someterme a lo que tú vienes a través de este proceso. Entonces hoy vamos a estar hablando del precio y el fruto de enseñar carácter. En este proceso de enseñar carácter trae consigo muchas cosas y muchas implicaciones. ¿Sí? ¿Qué implica? Vamos a ver qué implica este proceso. Entender primeramente que hay algo importante, y es que alguien me decía, Fernando, esto de enseñar carácter es todo un sacrificio. Y cuando escuchaba esa palabra era como, qué duro, qué desgastante. Esto como que no va a funcionar. Entonces, más de verlo animado y ser intencional en querer trabajar, era el hecho de pensar, hay un sacrificio. Y cuando hablamos sacrificio, no gusta esa palabra. Pero lo interesante en este proceso es entender que Jesús pagó el precio. Jesús hizo todo por nosotros, Dios sacrificó a su único Hijo. Jesús se dio a sí mismo y se sacrificó por nosotros.
Y al ver Jesús sacrificarse por nosotros, también quería no solamente salvarnos, sino también quería enseñarnos, como habla de Hebreos 1:3, enseñarnos de que ahora es posible el desarrollo del carácter cristiano, que ahora es posible manifestar la imagen de Dios Padre. Entonces, no veamos el proceso, el desarrollo del carácter como un sacrificio, como algo difícil. No, es algo donde Jesús ya pagó un precio, nos ha dado ese modelo y ahora nosotros podemos, mirándolo a Él, dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador. Yo he aprendido en estos procesos a mirar a Jesús. Hay momentos como que quiero desviarme y dejar de mirarle y he entendido, no puedo. Es en Él, para que esto no se torne un sacrificio, como algo duro, como algo difícil. Entonces, en estos procesos del desarrollo del carácter, cuando usted dice, sí, yo quiero hacerlo, es entender número uno, que Jesús pagó el precio. Y leamos esas citas que posiblemente ya las conocemos, pero que nos inspiran. Primera de Juan 2:2, alguien que busque Primera de Juan 2:2, otro que busque Colosenses 1:14 al 16, otra persona con Mateo 20:28. Entonces, ¿qué tal si alguien dice, ya tengo la primera cita que nos habla y nos recuerda que Jesús ya pagó el precio? Primera de Juan 1:2:2. Abra su micrófono, por favor. Primera de Juan 1:2:2. Sí. ¿Cómo? Primera de Juan. Primera de Juan 2:2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Hay otra versión que dice, Él pagó el precio, ¿cierto? No solamente por mis pecados, sino por todos. Y qué bueno entender esto, que por todos, no es solamente por Fernando, no es solamente por Pablo, Oscar, sino por todos. Colosenses 1:14-16. Amén. Ok, por favor. Yo lo tengo. Ok, dígalo, por favor. Léalo. Bueno, dice, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y para Él. Entonces, ahí en el versículo dice que Él pagó un precio. Y Mateo 20:28. Amén. Ok, léalo por favor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino muchos. Mateo 20, no se Sí. escuchó. Se te interrumpió. 20:28. Hola. Sí, ahora sí te ¿Me escuchamos. escucha? Hola. Sí. Está bien. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, entonces Él se dio a sí mismo como un sacrificio y en ese proceso vino a servir, ¿cierto? No vino a ser servido, sino Él vino a servir. Entonces, lo que implica es eso, que Jesús ya pagó un precio. Entonces, es interesante entender esto porque voy a sentirme descansado de que no va a ser en mis fuerzas. El desarrollo del carácter humanamente es imposible. O sea, yo les digo, carácter humanamente es imposible desarrollarlo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra experiencia, no es en nuestro conocimiento.
El carácter se logra en una dependencia continua con el Señor y con el Espíritu Santo. Entonces, algo que implica el proceso del desarrollo del carácter es obediencia. Y hay un texto muy conocido por todos que habla de cuando Samuel, Dios le había dado unas instrucciones y él se toma otras atribuciones y viene el profeta y le dice que a Dios no le interesan los sacrificios, sino la obediencia. ¿Se acuerdan esa situación que se vio? Él ve más es la obediencia. Entonces, nosotros como padres, no verlo como un sacrificio, sino como una obediencia a Dios. Él nos ha llamado a nosotros como padres a establecer esos fundamentos del carácter en nuestros hijos. Entonces, yo tengo que tener esa perspectiva, ese pensamiento, ok, lo voy a hacer porque es un mandato de Dios y yo voy a obedecer a lo que Él ha establecido para mí como hombre, como esposo y como padre, que es trabajar y desarrollar ahí carácter en casa. Entonces, veámosla como una obediencia que va a alegrar el corazón de Dios. Una obediencia que a su tiempo va a dar unos frutos, de lo que vamos a hablar ahorita, de los frutos. Entonces, debemos actuar en obediencia. Y recordemos la definición de obediencia, es realizar rápidamente de quienes son responsables por mí. Entonces, para desarrollar carácter en mi hogar, yo tuve que tomar una decisión. Ok, Señor, yo te obedezco. Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a obedecer a esta instrucción por amor a ti y por amor a mi hija y por amor a mi familia. Y voy a entrar aquí, voy a ir entrelazando mi experiencia en este proceso de desarrollo del carácter. Como trabajamos como misioneros en un ministerio de niños de calle, y mientras estábamos trabajando con niños de calle, yo siendo allí tutor o profesor, enseñaba a los niños de calle o en alto riesgo de calle, y mis hijas estaban en el colegio de misioneros de Jucún, de Juventud con la Misión, el Colegio Luz a las Naciones. Ya iba transcurriendo el primer periodo y me cita la psicóloga juntamente con mi esposa. Ese colegio ya no existe, se cerró, pero hacían un trabajo muy intencional con nosotros los padres. La fundadora fue la que me inspiró a abrazar el concepto de carácter, abrazar una vida de vivencia en carácter. Entonces nos cita la psicóloga para decirnos: su hija está teniendo déficit de atención, su hija está teniendo dificultades en relacionarse con sus compañeros, su hija está teniendo dificultades en relacionarse con los profesores. La comunicación no fluye y los resultados académicos no fluyen. Eso generó en ella frustración, generó en ella desinterés. Entonces, a esto fue que nos llamaron a la psicóloga. Entonces nos sentamos con mi esposa y la psicóloga hizo un diagnóstico, me parece muy, muy acertado, porque yo también, a medida que escuchaba, veía que estaba sucediendo en casa algunas situaciones de esas que ya contaba. Entonces, mientras escuchaba la psicóloga, entonces ella llega a un momento donde dice: el problema de su hija es usted, papá. Ella era muy directa, muy directa. Entonces, el recibir esa noticia me impactó. Yo el problema de mi hija, pero si yo casi no paso tiempo con mi hija, es la mamá que está en la casa, no debería ser mi esposa, ¿sí? Uno siempre busca un culpable. Ok, me fui como muy confrontado a casa. Yo he sido muy intencional en procesos como esos. Entonces, ok, me metí en oración con el Señor, le dije: Señor, ella me dijo que yo soy el problema, yo necesito saberlo, dímelo tú. Y vaya, que la respuesta de Dios fue: sí, tú eres el problema. Entonces ya no había de otra, ya no podía escapar, ya no podía culpar a otro de la situación de mi hija. Entonces, ¿cuál era el paso a seguir? La solución de la psicóloga fue: Fernando, tienes que pagar terapias con un terapista, con el otro, y pues eso implicaba tiempo, eso implicaba dinero, transportes,
todo un proceso ahí largo y me había dicho eso dura más o menos entre 6 meses mínimo, 1 año, todo depende de usted. Ok, entonces en ese confrontarme con el Señor y decir, Señor, ok, yo ahora reconozco y quiero obedecerte, que es lo que yo les hablaba, obediencia. Obedezco a ti. Enséñame cómo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces yo ya había empezado este proceso de cualidades del carácter. Elena Pérez me había dado la primera instrucción, había estado en un seminario con ella y mientras yo oraba, el Señor me trajo a memoria un material que me impactó y era sobre atención. ¿Qué hice yo? Ese folder yo lo tenía ya guardado, que a muchos les pasa esto, que hay un seminario y le dan el material y allá lo colocan y lo guardan y se olvidó. Entonces, cuando vino a mi mente, lo saqué y lo primero que abro era la cartilla de atención. ¿Qué hice? Como ahora yo sabía que el problema era yo y que ahora yo había decidido obedecer y para ayudar a solucionar este problema, entonces me estudié esa cartilla del derecho, o sea, me la aprendí, me la devoré y en la medida que iba estudiando, primeramente yo me di cuenta que en mí había mucho déficit de atención. Y dije, wow, sí, ahora soy yo, lo entiendo, ahora lo entiendo. Yo tengo déficit de atención, con razón, el resultado con mi hija. Entonces fui quebrantado, o sea, yo iba estudiando, iba razonando, iba meditando, iba a la palabra y cada vez que me confrontaba con la palabra era quebrantado. Me encontraba con textos cuando decía Dios, oye Israel, escucha pueblo mío, atiende. Yo decía, oh Señor, perdóname, porque yo no te he atendido a ti, yo no te he escuchado a ti y ahora veo un resultado en mi hija. Cuando entendí eso, dije, wow, Señor, gracias. Entonces eso me ayudó a empezar a desarrollar carácter. Entonces estaba tan confrontado, pero a la vez tan desafiado que yo dije ok, si yo fui por causante, ahora yo voy a trabajar con mi hija. Entonces había aprendido de que necesitaba entonces trabajar primeramente con mi esposa. Entonces le dije, amor, aquí está la cartilla. Tómate un tiempo con el Señor, trabájala. Y la trabajó ella de manera individual y los después juntos. Wow, fue impresionante. Nos dimos cuenta que en nuestro hogar había deficiencia en esta cualidad de la atención. Había deficiencia. Yo no escuchaba a mi esposa, no la valoraba como tal. Y fue confrontarnos y llegar a un punto de decir, orar y decir, perdóname, lo siento, te dañé, ¿sí? No lo hice bien, me equivoqué. Entonces fue reconocer juntos y una vez trabajamos juntos, dijimos, ahora vamos a hacerlo con nuestra hija. Y fuimos muy intencionales en trabajar. Nos habían dicho que 1 año podía durar el proceso, pero fuimos tan intencionales que como misioneros salíamos, llevábamos nuestras hijas, pero todos los días me propuse juntamente con mi esposa, todos los días dedicar 30 minutos a pasar tiempo con nuestras hijas y especialmente con mi hija que estaba teniendo esa dificultad y trabajamos todos los días, lloviera, tronara, hiciese calor, lo que fuera, pero nunca paramos. Y interesante que en 2 meses, 2 meses y medio, mi hija había superado su déficit de atención. Lo que el terapista, lo que el psicólogo me había dicho, eso es 1 año, hasta me habían dicho, esto va a ser quién sabe hasta cuánto. Pero en 2 meses, yendo a la palabra, en oración, enseñando, revelándole, dando instrucciones a mi hija, ella logró superar ese déficit de atención. Entonces, después de ese tiempo me volvió a llamar otra de la psicóloga. Yo dije, ay, ¿ahora qué será? Otro problema más. Y pues interesante, fuimos con mi esposa, nos sentó la psicóloga, yo estaba esperando que abriera todos sus papeles, sus dibujos, todo lo que hacen los psicólogos. Y me dice, yo quiero que por favor me diga qué hizo para que su hija superara el déficit de atención tan rápido. Tan rápido. Yo dije, ¿cómo así? ¿Usted me llamó para eso? Sí, yo necesito saber.
dígame a dónde usted aprendió, qué tiene. Fue algo muy interesante porque ella estaba asombrada del resultado y pude ahí explicarle de cómo era este proceso, de lo intencional que habíamos sido, de haber dependido de Dios. Entonces ahí me di cuenta que el trabajar en carácter y ser intencional, Dios respalda, porque es su carácter el que está siendo revelado. Entonces, en este proceso, padres, obedezcan. Es un trabajo que Dios ha mandado y requiere de ustedes. No es de la abuela, no es del abuelo, no es del tío, no es del colegio, no es del vecino. Es su responsabilidad. Y así como me lo dijo esta mujer a mí, hoy les digo aquí a todos los que estoy viendo, es su responsabilidad el desarrollo del carácter ahí en casa. Los hombres que me escuchan, es su responsabilidad, papás. No le culpemos a las esposas. Es su responsabilidad. De los que están aquí observándome, es la responsabilidad. Nosotros como cabeza, como los esposos, los varones, los padres, el hecho de tomar la iniciativa, de tomar y ser obedientes. Muy bien. Entonces, hablamos de obediencia. Otro que implica, mire que mientras trabajaba en todos estos procesos, tenía que desarrollar otras cualidades. Perseverancia. Wow, perseverancia. Tuve que crecer en perseverancia. Me levanté en un lugar donde no terminábamos las cosas. Y en este proceso yo no podía darme el lujo de decir, hoy sí, mañana no. Y tuve que aprender a perseverar en esos momentos difíciles. Cuando veía a mi hija, como que no quería, y porque estaba pequeña, ay papá, otra vez, ay papá, y como que uno tiene la tendencia a soltar y decía, no, vamos a perseverar. Aunque no quieras hoy escuchar lo que Dios dice acerca de atención, lo vas a escuchar. O sea, le hablaba con mucho amor y con mucha intención que ella finalmente decía, ok, papá. Entonces, en estos procesos, padres, madres, a perseverar. Tenemos la costumbre de tirar la toalla cuando vamos a mitad de camino. El hecho de que no vemos resultados así rápidos, entonces desistimos, damos un paso atrás. Y entonces este trabajo del desarrollo del carácter implica perseverancia. Perseverancia. Y para recordarles qué es perseverancia, perseverancia es la fortaleza interior para resistir la presión y hacer lo mejor que pueda. Entonces, en esos momentos de crisis, había que fortalecernos. Había que decirle, Señor, dame la fuerza para no tirar la toalla. Ayúdame a resistir en estos momentos de presión y ayúdame a hacer lo mejor que pueda mi trabajo. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué más implica este proceso de trabajar y ser intencionales allí en casa? También implicó mucha paciencia. Paciencia. Apunten porque esto es clave, o sea, paciencia. Y no era solo yo, y me di cuenta en este proceso que no solamente era trabajar por mi hija, sino Dios trabajando conmigo, con mi esposa, con nosotros. Entonces, en ese implicó mucha paciencia. Y paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se cumpla. ¿Sí? Eso es paciencia. Tuve que aprender a ser paciente, a esperar. Así como el campesino cuando siembra la semilla, la deposita ya en la tierra, como vimos en el video. Y él no viene todos los días a escarbar cómo va la semilla, sino que espera el proceso pacientemente. Y en ese proceso, aunque no fue fácil, aprendimos a esperar en el tiempo de Dios. Hay padres que quieren que sus hijos ya la cojan y hay que entender la individualidad de los hijos. Cada hijo es diferente, cada hijo aprende de una manera diferente y en ese proceso entonces fui probado. Yo personalmente vino la prueba de la paciencia. ¿Qué implica? También implica fe. La fe.
La fe donde también nos cuesta a muchos de nosotros. La fe es importante. La fe es la confianza en que las acciones nacidas del buen carácter darán el mejor resultado, aun cuando no veo cómo. Qué linda esta definición. Tener la confianza, ¿cierto? Que habrá un resultado, aun cuando no lo veo. Entonces, fue establecer también fe. Ok, Señor, puesto los ojos en Cristo Jesús, como viendo al invisible, Señor, sé que estás obrando. Algo que más implica pedir perdón. En este proceso fallé. Varias veces fallé con mis hijas, fallé con mi esposa. Pero lo lindo de todo esto es que hay una cualidad que se llama perdón. Borrar, ¿sí?, las cuentas de los que me han ofendido y no guardar rencor alguno. Pero también entendí que así como yo había fallado, tenía que acercarme a ellas y decirle, hija, perdóname. Mirarla a los ojos y decirle, perdóname porque he herido tu corazón, te he dañado, te he exigido de que prestes atención, te he exigido que obedezcas, te he exigido responsabilidad, pero yo he fallado en obedecer, he fallado en atenderte, he fallado en pedirte perdón. Entonces, ¿qué implica este proceso? Aprender a pedir perdón. No importa cuántas veces caigas, levántate, pero pide perdón a tus hijos y restaura la relación que se daña cuando se hieren los corazones. Entonces, la importancia de reconocer cuando te has equivocado y decir, ok, perdona, mi amor, esposa mía, te pido perdón porque fallé. He dicho una cosa, pero he hecho otra. Hija, perdóname. Recuerdo una vez, mi hija, un líder me dio que le guardara unos dólares y era bastante. Y como trabajábamos con un ministerio de niños de calle, pues había la tendencia a no respetar la propiedad privada. Entonces yo guardé esos dólares en un lugar para que nadie supiera dónde estaba. Entonces los guardé por mucho tiempo y llegó un día el líder me dijo, Fernando, mañana viajo al exterior, por favor, entrégame los dólares que te di a guardar. Yo le dije, ok, ya los traigo. Cuando fui, no me acordaba a dónde había guardado los dólares. Los guardé tan bien que no recordaba dónde estaba. Entonces yo empecé a buscarlos y buscaba por un lado, buscaba por el otro lado de la habitación. Yo ya me estaba sintiendo el corazón acelerado, ya mi esposa me estaba viendo desesperado, angustiado, y ya empieza uno en la carne a hacer malas miradas, a lanzar palabras, y mi hija estaba ahí, papi, y yo nada que le prestaba atención, papi, y yo no moleste, estoy ocupado, papi, pero escúchame, nada, hasta que un momento interesante que mi hija me agarra del pantalón fuertemente y me dice, papi, escúchame, mírame a los ojos, no me ignores. Era una palabra que en el proceso de trabajar con ella le enseñé. Le decía, hija, escúchame, mírame a los ojos, no me ignores. Y se lo repetí tantas veces que ese día ella me dijo, papi, escúchame, mírame a los ojos, no me ignores. Cuando escuché ella decirme eso, wow, qué vergüenza. Algo que le había enseñado a mi hija, ahora yo no lo estaba aplicando. Y tuve que agacharme, arrodillarme al nivel de ella y mirarla a los ojos y decirle, perdóname, no te di el valor, no te di la importancia, no te escuché. Y ella lloró y me abrazó y me perdonó. Y le dije, hija, ¿qué quieres en este momento? Papá, es que tú estás buscando unos billetes verdes y los guardaste en una de tus medias. Ella me estaba siguiendo para decirme dónde estaban los dólares y yo no le prestaba atención. Todo lo que me hubiera ahorrado si hubiese prestado atención. Interesante. Y algo que más implica es la unidad con unión, ¿sí? Debe haber unidad. Este trabajo, sí, es verdad, puedes hacerlo tú, pero en casa, si tienes a tu esposo o tu esposa, hay que trabajar en unidad con unión, ¿sí? Juntos, estar de acuerdo, porque tú no puedes decir una cosa y el otro decir otra o contradecir. Si no hay unidad, si no hay unión en este proceso,
va a ser difícil. Y yo sé, hemos escuchado quizás, es que mi esposo no es cristiano, mi esposa no es cristiana, pero Dios obra en medio de esas, en medio de estas situaciones. Pero hablo a aquellas parejas que han dicho, sí, vamos a trabajar. Yo como papá voy a trabajar, como mamá voy a trabajar, como esposos, entonces debe haber esa unidad con unión, ¿sí? El ser intencional en que estamos de acuerdo, en que yo voy a escucharte, en que yo voy a, ok, listo, tú estás diciendo esto, voy a escuchar y no vamos a ponernos en conflicto, en peleas. Entonces, porque los hijos tienen que ver que estamos de acuerdo, porque si ve que no hay acuerdos, ellos van a empezar a manipular, ¿cierto? Dicen a un lado, al otro. Entonces, por eso la importancia de trabajar en equipo, en unidad, sí, interna, y me uno con mi esposa en este trabajo. Sí, esa va a ser la clave. Entonces, en el proceso con nuestras hijas, yo le hablaba ya de atención, mi esposa le hablaba de atención, colocamos afiches, la casa se llenó por todo lado de atención, era un lenguaje de atención, y eso en eso yo estoy convencido que mi hija vio esa unidad de nosotros y eso fue lo que le ayudó a ella a poder trabajar en estos aspectos en su vida. Entonces, esto es lo que implica. Trabajar carácter no es fácil. Vuelvo y reitero, no es fácil. Humanamente es imposible, pero en Dios todo es posible. Dependiendo de Él, es posible. Él ya pagó ese precio y Él nos va a dar las estrategias. Él te va a guiar cómo llegar al corazón de tu hijo, de tu hija y poder trabajar aquellas áreas donde hay deficiencias, donde necesitan crecer. Ya mis hijas son señoritas, ya ellas ya son señoritas adultas, sí, señoritas de 25 y 24 años. Y aún los dos hijos que tenemos de corazón, la otra tiene 26 años y está en Inglaterra, casada. Entonces puedo ver cómo la inversión de este trabajo valió la pena. Y es decir, así como estamos hablando lo que implica esa implicación, también va a haber unos frutos. Entonces, Dios nos llama a obedecerlo. Y la palabra en Deuteronomio habla que hay unos frutos a la obediencia. En Deuteronomio 28 hay unos frutos, hay unas bendiciones para quienes obedecemos. Entonces, para mí, en nuestra experiencia personal, un fruto de esto que vimos es hoy día, yo puedo decir que veo a nuestros hijos viviendo y desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas. Es decir, sí hay falencias, pero las veo también siendo intencionales en querer alegrar el corazón de Dios, en querer ser luz, en querer ser sal y se han dispuesto a eso. Entonces, ¿qué frutos hay? Entonces veo a nuestras hijas amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Las veo a ellas buscándole a Él. Las veo a ellas en decisiones personales dependiendo de Él. Entonces veo unos hijos, yo animo a los padres que deciden trabajar. El resultado es que vamos a ver a nuestros hijos amando a Dios y siendo muy piadosos. Piedad es dar reverencia a aquel ser supremo, Dios. Entonces, hijos amando a Dios, pero también amando al prójimo. Otro fruto que vamos a ver, hijos sirviendo a Dios, pero también sirviendo al prójimo. Otro fruto, vamos a ver hijos sirviendo a la nación cuando ya estén listos. Tenemos 20 años para trabajar con ellos y ya cuando ellos salgan, ellos van a ser esa generación que va a sostener la libertad de nuestra nación. Vamos a ver unos jóvenes, unas señoritas sirviendo a la nación. También otro de los frutos
hijos alegrándose, ya hablé del corazón de Dios, y hijos entregando una descendencia para Dios. Porque lo que usted siembre hoy, eso vamos a cosechar, ese trabajo intencional de carácter. Puede que ahorita usted no vea fruto, como que ni ve nada, y usted dice, pero ¿cuándo será? ¿Cuándo será que va a retoñar esto? Porque ya como que estoy por darme por vencido. No, en el momento preciso, en el momento correcto, en el momento vamos a ver esos frutos. Entonces vamos a ver una descendencia para Dios. Ellos van a replicar esto cuando tengan sus familias, sus hijos, y así es que nos multiplicamos nosotros. Entonces, algo que me gusta mencionar es que el carácter de un individuo va a determinar el carácter de una nación, ¿sí? Entonces, si nuestros hijos establecemos carácter, trabajamos en carácter, crecemos, entonces hombres y mujeres con buen carácter manifestando a Cristo Jesús, ellos se manifestará en la nación. Hombres honestos, hombres trabajadores, hombres veraces, posiblemente volvamos, y yo confío en eso, a que se volverá a confiar en la palabra, porque hoy no se confía en la palabra, ¿cierto? En esas cosas como anteriormente se hacía. Mujeres trabajadoras, mujeres invirtiendo en el hogar, cuando se casan, estando en casa, ahí haciendo esta labor que ellas mismas recibieron cuando sus mamás lo hicieron con ellas. Entonces, ¿cómo la nación va a ser transformada? En el gobierno, ¿sí? Va a haber en el gobierno va a ser óptimo. La educación va a haber sabiduría, el entendimiento va a ser iluminado, va a haber mucho conocimiento de Dios. La economía será una economía próspera y la nación será libre. Entonces, tenemos bastantes frutos, frutos del desarrollo del carácter. Además de eso, pues vamos a ver que otro fruto es que las relaciones en casa se van a fortalecer. Entonces van a haber buenas relaciones entre esposo y esposa. Cuando se trabaja en carácter, usted como papá, usted como esposo, entonces va a poder, o sea, establecer una relación sana, armoniosa, una relación donde usted como hombre honra a su esposa, donde su esposa se sujeta y honra a su esposo. Entonces va a haber una relación sana entre esposos. Va a haber relación sana entre padres con hijos, ¿sí? Hablo del varón, el padre, la cabeza. Por lo general las relaciones con papá en la etapa de la juventud hay como una separación, y por eso en la escuela pasada hablamos de la bendición, donde los padres en la etapa de la juventud deben acercarse a sus hijos, no alejarse como está la cultura, que los hijos llegan a esa etapa y se alejan de los hijos, no, sino ahí donde los padres tienen que ganarse el corazón de sus hijos, y cuando hay carácter va a haber padres teniendo buena relación, buena comunión con esos hijos, con esas hijas. Va a haber buena relación entre madres con sus hijos, ¿sí? Interesante, o sea, las relaciones se van a fortalecer, se van a acrecentar. Va a haber, como les dije, buena comunicación, un buen ambiente, ¿cierto? También, sí, entonces, este va a ser el fruto de estos hogares. Y yo puedo decirles, puedo dar fe, conozco hogares que están trabajando intencionalmente y hay una paz, hay una armonía, hijos obedientes, hijos reconociendo la autoridad de sus padres, hijos sometiéndose a sus padres, hijos teniendo un corazón de contentamiento, hijos honrando, hijos respetándose entre hermanos, respetando la propiedad privada, cuidándose, o sea, aplicando estas cualidades del carácter. Entonces, es verdad, hay que pagar un precio, posiblemente tiempo. Yo tuve que estructurar mi tiempo y ser intencional en esto. O sea, establecí prioridades, tiempo y tiempo de calidad. No un momentico ahí, le acompaño y ya no, sino ser intencional, en ir allá y mirar el corazón,
de nuestros hijos. ¿Cómo estás hoy, hijo? ¿Cómo estás hoy, hija? Entonces implica tiempo, implica dedicación. Posiblemente tengas que renunciar a ir a una visita o una fiesta para estar con tus hijos, ¿cierto? A eso es que Dios nos ha llamado. Este es nuestro primer ministerio. Y más cuando somos pastores, cuando somos líderes, cuando somos misioneros, la tendencia es ir a ayudar a los de afuera y nuestros hogares están luchando, están batallando. Entonces, invierta el tiempo, dedica el tiempo, tiempos de calidad, tiempos de escuchar, tiempos de estar juntos en la comida, cuando vamos a un parque, cuando vamos de camino al colegio con nuestros hijos o bueno, o cuando estás educando en casa. Esto va a traer esas implicaciones. Yo quiero ir cerrando y diciéndoles que vale la pena trabajar en el carácter, familias, mamás, papás que me escuchan en esta noche, los que no tienen hijos, vale la pena trabajar carácter, porque ustedes también pueden bendecir a otros, su propia vida, a los que les rodean. Entonces, sí es posible. Yo puedo garantizarles que sí es posible. No ha sido fácil, no ha sido de la noche a la mañana, pero yo puedo ver frutos y puedo ver que el Señor respalda. He visto cómo Dios respalda cuando usted aplica todo lo que le hablé ahorita: obediencia, perseverancia, fe, paciencia, constancia. El Señor le va a respaldar. Fe, no pierdan la fe. A su debido tiempo van a ver esos frutos y usted va a decir: wow, Señor, no soy yo, has sido tú. Y finalmente el proceso es eso. Todo lo que tú hagas, toda la inversión que tú hagas es para darle la gloria y la honra al Señor. Él es digno y Él es merecedor de todos estos procesos. Y posiblemente usted ve que su hijo nada que trabaja en carácter, está creciendo, ya está llegando a la juventud, ya es joven, pero nada que veo frutos. No pierda la esperanza. Aférrese al Señor, tómese de la mano de Él y Él, dice la palabra, Él enseñará a nuestros hijos. Y posiblemente en un momento determinado el corazón de este hijo va a ser tocado. Recuerden, el carácter es la motivación interna del corazón. A su debido tiempo Dios va a obrar en el corazón de nuestros hijos. Entonces, padres, ánimo. Mamás, ánimo. Es posible el desarrollo del carácter. ¿Qué tal si oramos un momento y hoy le decimos al Señor: ayúdame? Yo creo que esta es una oración: ayúdame. No sé cómo hacerlo. No encuentro la salida, no sé por dónde, pero creo que estamos en el lugar correcto aprendiendo este tiempo. Creo que me fui mucho tiempo, por favor. Entonces oremos. Señor, gracias te doy en esta noche. Pido por favor, asístenos, ayuda a mis hermanos, a estas familias representadas. Levántales, que ellos puedan crecer en fe, que ellos puedan caminar creyendo de que tú estás obrando, en esas semillas que han sido plantadas y que están siendo plantadas en los corazones de nuestros hijos. Pido que tu fortaleza venga en estos momentos donde sienten desfallecer. Yo bendigo a estas familias, que sean familias que desarrollan el carácter, tu carácter, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo, Amén. Paso a seguir. Gracias, Luis Fer. Gracias por la enseñanza. Seguramente hay mucho más para compartir acerca de los precios que nosotros tenemos que pagar y de los frutos. Seguramente cada padre, cada familia aquí tiene un precio que ha pagado o sabe cuál es su desafío, lo que le cuesta formar a su hijo en carácter, pero también hay algunos que ya tienen el fruto y eso es bueno. Entonces, gloria a Dios. Lo que vamos a hacer ahora, un poco por el tiempo, es que vamos a abrir de una vez el espacio para las preguntas. Si hay alguna pregunta, para que usted no se vaya con dudas o con las preguntas que tenga hoy acerca del tema. Y luego al final, si nos queda el tiempo para el grupo pequeño, vamos a hacer el grupo pequeño con las preguntas. Y si no, les vamos a enviar las preguntas para que usted reflexione
ya en casa como familia. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, levante su mano virtual y yo le doy el micrófono. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no tenemos preguntas hoy. ¿Todo quedó súper claro o estamos tímidos? Después, si no puede dormir esta noche por lo que no preguntó, no nos vaya a ser responsables. O, pues, si no es pregunta, de pronto un aporte o no sé, una vivencia, se me ocurre, Pablo, no sé. Sí, también algo, bueno, aquí creo que ya hay una pregunta. Ah, no, es el profe Oscar que compartí acá. Selene Listo. tiene la mano levantada. Selene, ¿tienes una pregunta? Sí. Hola. Que empiece la hermana Mónica también. Dale, Selene, adelante. Bueno, agradecido, hermano, por esta clase de mucha bendición, muy confrontada, muy animada también de parte del Señor, de que, bueno, ya el Señor pagó el precio más grande y nos dio el modelo a seguir. Bueno, mi pregunta es, con respecto al tema de la atención. ¿Cuándo es el punto de... Se llama Charo. Cuando el niño no es intencional en no prestar atención. Cuando el niño es intencional en no prestar atención, ¿cómo hacemos sin necesidad de dañar, de pasar por encima, de ser impaciente, porque pasamos con la otra cualidad de que a veces nos volvemos impacientes? ¿Cómo hacemos para poder entonces hacerlo con amor? O sea, ¿hasta cuándo es de varita, pues, o no? Ok, listo. Creo que es cuando lo hacen intencionalmente, entonces cuando son obstinados o necios. Profe, adelante. Bueno, yo aprendí en este proceso es ganar el corazón primero de ellos. Yo creo que por eso dice la palabra que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y en este proceso yo no tuve que empezar a ponerme a enseñarle, ven, te enseño la definición, no, sino fue ganar su corazón. ¿Cómo? Siendo intencional en que en pasar tiempos con ellos. La definición de atención es mostrar el valor y fue entender eso. Ok, mi hija necesita que yo le dé valor, que ella necesita saber que es amada, que es digna, que es merecedora, que yo como su papá preste atención a ella, que lo que ella diga es valioso. Entonces, es eso, empezar a dar valor, porque pues esa es la definición, mostrar el valor, la dignidad y el valor de Dios en ella. Y es verdad, hay hijos que además de atención, se les suma la hiperactividad. ¿Sí? Y a veces vemos eso como obstinación, como rebeldía. Hay que mirar y hay que evaluar. Uno como papá detecta, pero realmente en estos niños que tienen déficit de atención e hiperactividad requieren uno de amor y requieren de límites claros, ¿sí? O sea, que haya amor, firmeza y límites claros. Fue 3 cosas que yo trabajé fuertemente con mi hija y ahí vi que con esas 3 cosas su alma dejó de batallar y empezó a menguar y a estar más tranquila y a escuchar y a como atender. Fue ese proceso. Entonces, fue establecer estas 3 cosas sobre su vida que trajo paz y ahí sí como que empezó ok, es importante, es valioso lo que mi papá está diciendo y eso fue una estrategia que pues que aprendí en ese proceso. Gracias, Luis Fer. Vamos a ir ahorita con la pregunta de Mónica, pero antes, si profe Oscar nos puede dar la aplicación práctica para esta semana para que nos quede grabada también aquí en el video. Y ya vamos con tu pregunta, Mónica. Oscar, ¿tú tienes allí la aplicación? Ok, listo. Listo, ya la tengo acá. Es que me llegó un poquito con retorno. Listo, entonces dice, aplicación práctica para esta semana.
Entonces la idea es reunirnos los padres con los hijos y enseñarles sobre alguna anécdota que a ellos les haya implicado un esfuerzo, un trabajo, renunciar, un sacrificio, para obtener luego un beneficio, un fruto del que ahora disfrutan ellos como padres, la familia disfruta algo que nos haya costado. ¿Bien? A nosotros los padres, ¿verdad? No a ellos los hijos, sino Sí, a nosotros. a los padres. A los padres. Eso no se va a contar acá en la escuela, ¿sí? No vamos a contar que en las anteriores hemos mandado que aquí solo va a mandar la evidencia que nos reunimos, ¿bien? ¿Sí? Pero no lo van a contar en la escuela, pero debe enviar evidencia. Si los esposos aún no tienen hijos, se reúnen juntos y lo expresan. Se expresan entre ellos a qué han renunciado, qué les ha costado esfuerzo. Si son solteros, entonces también le cuentan a un discípulo. Entonces, vamos a centrarnos en el costo, ¿sí? Y el fruto. Y en este caso vamos a centrarnos en algo en el cual hayamos tenido que evidenciar carácter cristiano que nos implicó un costo y luego obtener un beneficio. Ahí estoy poniéndola en el chat, ¿sí? Y también se les va a poner allí en el WhatsApp. Ok, gracias, Oscar. Entonces, a la aplicación práctica. Felicitaciones de verdad a todos los que han enviado sus evidencias. Vemos cómo el Señor está trabajando en ustedes, en sus hogares, con sus hijos. Este trimestre específicamente no tiene sentido si ustedes no hacen las aplicaciones prácticas. Si aún así usted no ha tenido tiempo de enviarnos la evidencia, pero lo está haciendo, bien, chévere, gloria a Dios. A nosotros nos sirve la evidencia porque también nos animan a nosotros a ver que no estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Y también para tener un registro de memoria en la escuela, ¿sí? También porque cuando usted comparte en el grupo, anima a los que de pronto, oh, estoy cansado, no lo quiero hacer, o han tenido una mala semana. Cuando ven el testimonio de los otros, se van a animar. Entonces, no deje de hacer la aplicación práctica y de compartir la evidencia, por favor. Recuerde que en ese trimestre es requisito esa evidencia. En los otros trimestres, algunos mandamos, otros no, en este sí. Porque el carácter es práctica, cultivando el alma de nuestros hijos. Eso es lo que usted está haciendo semana a semana. Mónica, tu pregunta y el tiempo que nos reste, si no hay más preguntas, vamos a ir a un grupo pequeño y ya nos quedamos allí con libertad hasta el momento que usted pueda participar. Y si no, ya se puede retirar. Bueno, pero vamos a esperar hasta que se cumpla la hora. Mónica, adelante. Ah, bueno, eres tú. Ya llegaste, Es que está con el nombre de mi esposa. Ya te bajaste del Transmilenio, listo. Sí, sí. Bueno, pues no tanto como una pregunta, era como un pequeño testimonio, evidencia de lo que el profe habló hoy. Nos recordó mucho también lo que nosotros hemos vivido con nuestro hijo Mateo, nuestro hijo mayor de 11 años. Él, como al profe Oscar también, como el profe Luis Fernando también él desde pequeño, pues antes de que yo conociera del Señor, él estudió en colegios seculares siempre. Entonces él lo diagnosticaron que tenía déficit de atención, que era hiperactividad, que todo eso. Entonces el paso de colegio en colegio, entonces le decía lo mismo. Entonces, gracias a la providencia de Dios, mi hijo Mateo hoy está en la Fundación Herencia Cristiana y se ha evidenciado muchísimo el trabajo que ellos han hecho y pues también lo que nosotros hemos podido trabajar aquí en casa en el carácter de nuestro hijo, porque el profe Luis Fernando puede dar fe de que Mateo cuando entró a Herencia era un poquito seria la cosa. Pero la providencia de Dios y toda la gloria es para Él, ¿no? Desde que nosotros nos dispusimos, de que nosotros no, todo el mundo nos decía que no, que eso, que cómo lo certifican, que al psiquiatra, que al psicólogo, que a trabajo social, en todo lado, no lo medicaban, nos mandaron al bienestar familiar, que no lo iban a quitar, que mejor dicho, no. Entonces, por la obra y gracia de Dios fue que Él pudo llegar a Herencia. Y damos el testimonio de que en Herencia y aquí en el hogar hemos trabajado muchísimo y se ha evidenciado, ya se van viendo los frutos en el carácter de nuestro hijo Mateo. Falta muchísimo trabajo todavía y más cuando llegó nuestro segundo bebé que tiene 2 añitos.
y él él oró tanto por su hermano que cuando llegó le dio duro, o sea, él como que lo quería, pero se sintió que ya no lo queríamos nosotros, que se sintió rechazado, pero ha sido una experiencia muy bonita con nuestro hijo y retadora, sí. Pero confiamos en Dios de que Él nos da la fuerza, de que Él nos provee, nos capacita. Todos estos tiempos son de tanta bendición para nosotros, poner atención y poner por obra, ¿no? Lo que aprendemos. Entonces, los animo a todos los hermanos a que sigan participando de este curso tan maravilloso que el Señor nos permitió. Gracias. Amén, amén. Gracias. Gracias, hermanos, por su testimonio. Qué bendición. Eso nos anima mucho también a los que tenemos todavía hijos pequeños en este proceso de formación de carácter. ¡Qué bendición! Y gloria a Dios, hace 8 días nos compartiste tu testimonio de cómo te convertiste, hermano, y fue, wow, los que vieron el video seguramente se dan cuenta del poder de Dios, ¿sí? Y hoy nos compartes también ese otro testimonio. Qué lindo, gracias. De eso se trata la escuela de padres, que nos edifiquemos unos a otros. Si no hay más preguntas, nos quedan 6 minutos. Yo quiero que vayamos a un grupo pequeño. Oscar, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, yo quiero hacer un comentario y tiene que ver con lo que ya también hemos recorrido de carácter. También nosotros cuando pues, empezamos a ver carácter, decimos, uy, hay tanto, nos falta tanto, a nuestros hijos les falta tanto, pero uno de los temas de esta sesión son los beneficios, ¿sí? ¿Qué beneficios implica tener carácter? ¿Qué beneficios obtenemos, tal cual como Luis Fernando enseñó? Entonces, una de las cosas también que quiero animarnos es a que, aunque falta un trecho largo para construir el carácter en nuestros hijos y en nosotros mismos, ¿sí? Ya nuestros hijos en algo tienen carácter, así como lo decía Miguel, y que veamos qué beneficios hay en lo que ya han caminado, inclusive nosotros sin ser intencionales, a veces solo por ley natural, ¿sí? Nuestros hijos tienen carácter, pero en lo que ellos ya tengan, veamos también esos beneficios, reconozcamos esos beneficios a nuestros hijos, ¿sí? Agradezcámosle a Dios por ello, porque ya hay cosas que ellos ya evidencian del carácter cristiano. Aunque falten muchos, hay cosas que uno a veces les enseñó intencionalmente y vemos los beneficios, pero también hay cosas que ni siquiera uno lo tiene y ellos sí lo tienen. Entonces, bien importante que también, aunque nos falta mucho, también sea una oportunidad para que veamos lo que Dios ha hecho en el corazón de nuestros hijos también. Podamos reconocer, a veces son pocas, a veces están luchando, pero podamos también reconocerles en esta semana o siempre, ¿sí? Y que sepamos que el carácter implica un costo, un sacrificio, un esfuerzo intencional, pero también se ven frutos. El carácter es grato. A mí me gusta eso porque alcanzamos a ver los frutos. ¿Sí? No es como otras labores misioneras, ¿sí? Que son más difíciles para ver los frutos, pero el carácter se ven los frutos y ya tenemos algo de frutos en nuestros hijos. Entonces, qué bueno que los animemos en ese carácter y también sepamos que tenemos que seguir involucrándonos intencionalmente con un sacrificio en ellos. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Todavía tenemos 4 minutos. Vamos a ir esos minuticos a un grupo pequeño y el que quiera salir no hay problema cuando se cumpla el tiempo. Solamente dos razones. ¿Cuál es el precio que usted cree que Dios lo está llamando a pagar por formar carácter en sus hijos? ¿Cuál es el precio más grande? Sí, usted mismo, ¿no? ¿Cuál es su debilidad de carácter? ¿Y qué beneficios ha visto en sus hijos? Por favor, acepte la invitación, los minuticos que nos quedan. Y quien ya cuando se cumpla el tiempo tenga que salir, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, les estoy asignando. Acepte la invitación, por favor.
Ya les envié invitación a todos. Luis Fer y Oscar, a ustedes también les mandé invitación. ¿A dónde la miro? Ay, a mí me sacó el internet. Bueno, a ver. Ya están. Arlet. Sí, pero me sacó el internet y no pude tomar la invitación.